Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas. Entonces, señores, dos temas básicamente identificamos de inmediato que hay detrás de la ley de libertad de expresión y medios de comunicación. Y el otro tema es que el presidente no debe demostrar que quiere el diálogo sobre Haití, debe propiciarlo. Y voy a explicar la diferencia entre demostrar que se quiere un diálogo y propiciar el diálogo. Entonces, hay otros temas que tenemos que abordar. Señores, miren, hay una alarma y ese aeropuerto, los dominicanos usamos mucho ese aeropuerto. Hay una alarma en relación con el aeropuerto de Newark, porque la cantidad de controladores ha sido reducida y esa reducción bordea la inseguridad. Un empleado federal de Estados Unidos advirtió que el aeropuerto internacional de Newark Liberty no es seguro para viajeros debido a una escasez de controladores aéreos que llevó a United Airlines a recortar 35 vuelos diarios y a decenas de pasajeros a sufrir largas demoras y cancelaciones el sábado pasado. No es seguro. No es una situación segura en este momento para los pasajeros, declaró Tom Costello, oficial de seguridad aérea de Estados Unidos. Una declaración realmente increíble, sin que yo la pidiera. Me lo acaba de decir y aparte, no vuelve a Newark. Evitarlo a toda costa, relató Costello según recoge New York Post. El concurrido aeropuerto de las afueras de la ciudad de Nueva York sufrió interrupciones durante toda la semana, culpando a la Administración Federal de Aviación, FAA en inglés, por la supuesta incapacidad de abordar los problemas latentes relacionados con el sistema de control de tráfico aéreo. El aeropuerto ha perdido el 20% de sus controladores aéreos en las últimas semanas, según dijo el director ejecutivo de United Airlines. Recibe esa es la situación que es para prestarle atención por la reducción de los controladores. El aeropuerto está en una situación que no es segura, y todo por esas medidas que a veces se adoptan sin preverlo todo, de manera que ojalá que esta alerta lleve a resolver la situación en ese aeropuerto de Newark. Por otra parte, saludamos que en la República Dominicana se está llevando a cabo el Congreso Mundial de Derecho. Ese congreso será clausurado en el día de hoy con la presencia del presidente Abinader y con la presencia del rey de España, Felipe VI. El presidente Luis Abinader y el rey de España, Felipe VI, encabezarán hoy la clausura del Congreso Mundial
de Derecho República Dominicana 2025, en el que participan unos 300 panelistas de más de 70 países. El jefe de Estado dominicano y el monarca español agotarán una agenda en conjunto en el Distrito Nacional que iniciará a las 9:45 de la mañana en la Universidad del Caribe, Unicaribe, donde participarán en la inauguración de su nuevo edificio y en un encuentro con los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Mundial de Juristas y del patronato de la fundación que organiza esa actividad. Posteriormente presidirán la inauguración del monumento Flame. Más adelante, para las 11 de la mañana, el presidente Abinader, el rey de España, Felipe VI, junto a Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Derecho, presidirán la clausura del Congreso Mundial de Derecho que se desarrollará en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De igual forma, se harán acompañar de Sonia Sotomayor, jueza asociada de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Ahí estará también la primera dama, Raquel Albaje, el presidente del Poder Judicial de la República Dominicana, Luis Henry Molina, el presidente magistrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Napoleón Esteves Lavandier. Esto en la Universidad del Caribe, Abinader y Felipe VI serán recibidos por José Alejandro Aybar, que son el canciller y la directora administrativa de esta universidad. Sí, saludamos la celebración de este Congreso Mundial de Derechos en la República Dominicana. Ese es un reconocimiento a nuestro país. Una actividad como esa solo puede desarrollarse en un país democrático, en un país donde pues hay seguridad jurídica. Entonces estas son de las actividades que le suman en todos los aspectos al país donde se desarrolla. Así es que saludamos la celebración de esta actividad en nuestro país. Recientemente me refería a la distinguida magistrada Altagracia Ramírez, que es la magistrada que está en conocimiento del caso aquel. Y decía, a propósito de una recusación de la que ella fuera objeto, que sin embargo esa recusación fue rechazada, que todas las informaciones que he recibido sobre lo que ocurre en este caso, y estoy hablando de gente de distintas vertientes, me hablan de un expediente que claramente sobrepasa la capacidad de la magistrada que lo conoce. Es decir, ella ha vivido ahí colocando los dos pies en un solo zapato. Y lo que se augura de ahí difícilmente pueda sustentarse en otros grados, porque ha estado muy errática, y todo porque se trata de una situación que desborda considerablemente su capacidad. Y eso está demostrado en otra decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que tuvo que enmendarle la plana. Y aquí está esa decisión. El Tribunal Constitucional reprochó con firmeza la actuación de la jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional al revocar una sentencia de amparo que consideró
jurídicamente deficiente. En su fallo, contenido en el expediente TC 05-2022-0174, el TC determinó que la magistrada incurrió en dos faltas graves: no pronunciarse sobre los derechos alegados por el recurrente, falta de estatuir, y no ofrecer justificación razonada de su decisión, déficit de motivación. El recurso fue interpuesto por el ex procurador general Jean Alain Rodríguez, quien denunció que se vulneraron derechos como el del buen nombre, la integridad personal y la presunción de inocencia a través del uso de un mote en procedimientos judiciales. Según el TC, la jueza Ramírez no examinó de forma individualizada esos derechos ni explicó por qué, en su criterio, no resultaban afectados, limitándose a tratar como una estrategia procesal. Ustedes saben que Jean Alain consiguió en el Tribunal Constitucional lo que esta jueza le denegó, porque ante quien primero canaliza realmente su procedimiento es ante la jueza que está en conocimiento del caso. Mire, señora, aquí se están cometiendo claras vulneraciones del principio de presunción de inocencia. Las explicó y sencillamente la jueza se limitó a rechazar eso, ubicándolo como si se tratara de una estrategia procesal, pero no tomó en cuenta que ella tenía que pronunciarse sobre los derechos alegados. Es decir, yo te rechazo esto porque lo que tú me estás alegando, que son esto y esto y estos derechos, no se están vulnerando. Tú tienes que pronunciarte sobre eso, que es lo que se llama estatuir, y también tú tienes que motivar tu decisión. Nada de eso. Nada de eso, pero hay unos arroces ahí con mango, unas personas que la hace beneficiarias mediante sentencia de los beneficios de un acuerdo, pero después los mantiene en el proceso. Pero usted dictó una sentencia que beneficiaba a esas personas con unos acuerdos. Si no estaba de acuerdo con eso, debió hacerlo en la sentencia. No, le da el beneficio, pero después los mantiene. Y así por el estilo. Así por el estilo. Es decir, que es una cosa realmente caótica, y mire cómo el Tribunal Constitucional tiene que decirle: señora juez, las decisiones de un juez tienen que referirse a las cosas que le están siendo alegadas, y las decisiones de un juez tienen que ser motivadas. Un juez no puede actuar sencillamente porque eso es así, porque es así, y punto. No. Entonces, ya ustedes ven una evidencia clara ahí de que las cosas por allí no andan muy bien. Señores, miren, hay mucha preocupación por una ley que ha sido introducida por el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué ocurre con esa ley? Esta ley que ha sido, esta ley se llama, es la ley de la ley de libertad de expresión y medios de comunicación, que crea una entidad que se llama INACON. Entonces, como del gobierno había salido una iniciativa
que era aquella iniciativa de la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, que era una ley mordaza y una ley que comprometía el ejercicio del periodismo. Y una ley que no se acaba de derogar, que está por ahí. Entonces, desde entonces existe la sospecha de que se quieren introducir limitaciones a la libertad de expresión. Por eso, mucha gente, tal vez sin ir a esta ley, la encuentran sospechosa. Yo confieso que no me he adentrado profundamente en ella, pero he leído algunos comentarios, unas observaciones que hace uno de sus redactores muy puntuales, que es Nanfi Rodríguez, que la tengo aquí, y un comunicado que publica hoy la Sociedad Dominicana de Diarios, en referente con esa ley. La Sociedad Dominicana de Diarios, SDD, expresa su firme respaldo al proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el pasado 2 de mayo. Este proyecto es el resultado de un amplio proceso de consultas, reflexión técnica y concertación entre diversos sectores de la sociedad civil, la academia, juristas especializados, periodistas y representantes de medios de comunicación. Durante más de 2 años, esta propuesta fue trabajada con el propósito de modernizar el marco legal vigente desde 1962, garantizar derechos fundamentales y responder a los desafíos del ecosistema digital contemporáneo. Valoramos que el texto consagre principios esenciales como la libertad de expresión sin censura previa, el acceso universal a Internet como derecho habilitante, la equidad en el uso del espacio mediático, la neutralidad de la red, el respeto a la crítica pública y a la protección a la labor periodística mediante figuras como el secreto profesional, la cláusula de conciencia y el derecho a la rectificación. Fíjense que mientras la ley del DNI agredía el secreto profesional, esta ley tiene unos objetivos totalmente distintos. Al acoger la propuesta como base y canalizarla institucionalmente al Congreso Nacional, donde deberá seguir su curso natural de deliberación democrática, el Poder Ejecutivo reconoce la importancia de los medios de comunicación en la democracia. Confiamos en que la discusión legislativa permita enriquecer aún más el texto sin desvirtuar su espíritu ni retrasar su aprobación. Sería profundamente enaltecedor para República Dominicana que, con ocasión de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SID, a celebrarse en octubre próximo y de la cual seremos anfitriones, podamos presentar ante el mundo una ley modelo en materia de libertad de expresión y regulación de medios, fruto de consenso y de compromiso democrático. La Sociedad Dominicana de Diarios reitera su compromiso con una ley moderna, equilibrada y respetuosa de los derechos ciudadanos, las garantías constitucionales y la diversidad de voces que nutren la democracia dominicana. Invitamos a todos los sectores sociales a acompañar este proceso con altura y responsabilidad. Aquí firman todos los diarios este comunicado. Entonces, también leía unas precisiones hechas por Nanfi Rodríguez, que es uno de los redactores de esta nueva ley. Él hace una serie de señalamientos. El número 1 dice que esta reforma a la ley 6132 de 1962 se concentra en la protección de la libertad de expresión y de los derechos
de los usuarios de las plataformas digitales. Una muestra fehaciente de ello es que no contempla penas de prisión por delitos de difamación e injuria. No existe en el proyecto de ley ninguna disposición que otorgue potestad a órgano regulador que se creará al órgano para eliminar contenidos en las plataformas digitales, ni obligar a los medios de comunicación a colaborar con instituciones estatales, que era lo que pretendía la ley del DNI. En el proyecto de ley, la expresión, o lo que pretende, porque la ley está vigente, la del DNI, en el proyecto de ley, la expresión plataformas de contenidos o digitales se refiere a grandes operadores de Internet. Se refiere a Facebook, a X, a Instagram, que tendrán obligaciones técnicas de transparencia para informar al Instituto Nacional de Comunicación, INACOM, sobre sus términos de servicios y directrices para moderar los contenidos publicados por los usuarios a fin de evitar la censura a las personas en las redes sociales. El mismo tampoco contempla competencias a cargo del Instituto Nacional de Comunicación, INACOM, para regular ni para sancionar contenidos de medios de comunicación o emitidos por personas de las redes sociales, exceptuando la protección de la niñez y la dignidad humana. La sanción a los delitos contra el honor de las personas es facultad exclusiva de los jueces. El proyecto se ha cuidado de proponer un órgano regulador con niveles de independencia del Poder Ejecutivo designado por el Congreso. Entre otras cosas, él plantea eso. Miren, señores, ciertamente los tiempos que vivimos ameritan de ciertas alertas, porque ya no se trata ni siquiera de prevenir, porque no es el objetivo, aparentemente en lo que está planteado ahí, lo que pueda opinar y decir una persona real, no importa lo que sea, lo que pueda decir una persona real, no importa en qué plata, lo que pueda decir una persona real, no se trata ahí de someterlo a censura. Pero en los tiempos en los que vivimos, hoy la comunicación no es solo de personas reales. Incluso ya las situaciones, digamos, críticas, no son generadas solo por personas reales. El último acontecimiento importante que haya sido atribuido a medios de comunicación es la matanza que ocurrió contra la minoría musulmana en Birmania, contra los Rohingya. ¿Usted sabe quién atizó esa matanza? ¿Quién produjo esa matanza? Esa matanza no la produjeron personas humanas, y valga la redundancia. Es decir, no fueron comunicadores o pseudo comunicadores los que produjeron eso. Esa matanza la produjeron los algoritmos de Facebook. Es decir, cómo involucramos más a la persona, cómo logramos más incidencia. Los propios algoritmos de Facebook fueron los que parieron esa matanza. Entonces alguien tiene que responder por eso. Y quien tiene que responder por eso es la plataforma que se supone que controla esos algoritmos. ¿Por qué? Porque lo hace con ese objetivo. Nosotros tenemos un terreno que es parecido al de Viamar. Lo tenemos, el de Birmania, un terreno parecido. Si unos algoritmos se le ocurriera mañana generar una situación que ponga a dominicanos
y haitianos a matarse uno con otro, lo pueden lograr fácilmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y hasta ahora, lo que se ha planteado es que esto está dirigido a la responsabilidad de las grandes plataformas, no a la producción de contenidos individuales y los contenidos que partan de personas que son responsables per se de lo que puedan generar, pero no mediante una ley que establezca censura previa. Entonces, eso es hasta ahora. Eso es hasta ahora. Nosotros, desde luego, nos vamos a abrir a un debate bastante amplio de esa ley. Vamos a escuchar a quienes la han redactado, pero a todos los que tienen observaciones, nosotros nos abriremos a una discusión franca y abierta de esa ley. Señores, me quiero referir a la convocatoria del señor presidente a los expresidentes para definir una política unificada del Estado Dominicano con relación al tema haitiano y a sus repercusiones sobre la vida dominicana. Yo saludo el que exista ese interés, pero tengo algunas observaciones. Por eso decía que el presidente no debe demostrar, que su empeño no es en demostrar que quiere producir ese encuentro. El empeño del presidente debe ser en lograrlo. Y demostrar y lograrlo son dos cosas distintas. Porque la demostración es mediática. La demostración responde a una serie de cosas que no necesariamente expresan un propósito firme. Ahora, el lograrlo lleva a desarrollar las estrategias apropiadas para lograrlo. El presidente envió una carta pública a los expresidentes para hacer esta invitación. Desde ahí hay un fallo. Porque este tipo de cosas, si usted quiere lograrla, tiene que trabajarla previamente. Es decir, el primer trabajo no puede ser la publicidad. Porque el problema que nosotros tenemos con Haití y lo que representa para nosotros ese problema del que algunos se burlan, pero se burlan porque lo veían como en el pasado, la amenaza militar, decían, pero aquí hay unos nacionalistas preocupados porque una supuesta unificación, cuando ese pobre país muerto de hambre no está en condición de invadirnos y no está en condición de enfrentarnos militarmente, aquello de Dessalines, aquello de Toussaint, de la isla una indivisible, eso desapareció. Bueno, desapareció el peligro militar, pero no quiere decir que no estemos ante otros peligros cultural, biológico, espiritual. Es decir, no quiere decir que la nación no esté en peligro y bajo amenaza de colapso. Entonces, el tema exige una estrategia nacional y esa estrategia nacional tiene que elaborarse, tiene que unificarse. Pero hay que buscarla con propósitos reales. Con propósitos reales y sobre todo, el presidente Abinader, en la etapa en la que se encuentra de su gobierno, presidente, olvídese de las benditas tendencias. Olvídese de las benditas tendencias, de las benditas cosas momentáneas que después desaparecen y no dejan absolutamente nada. No es responder a las circunstancias del momento.
No es tener la primacía solamente, digamos, en la conversación, porque todo eso es coyuntural y eso pasa, y si no deja resultados, pues después es insignificante. Entonces, no es verdad que a la hora de yo querer un diálogo con líderes políticos importantes, ese diálogo yo lo voy a buscar en la publicidad. Miren, los convoqué. Le puse la pelota en su cancha, los convoqué. Ellos ahora que decidan si ponen el interés nacional por encima de otras cosas. Es decir, lo emplacé, lo comuniqué públicamente. No, esas cosas no se manejan así. Esas cosas no se manejan así. Lo primero es que usted tiene que buscar los acercamientos que permitan esos encuentros. Pero además, usted tiene que no solo pensar en usted, sino usted tiene que pensar en los convocados. Porque tal vez habrán otros métodos, tal vez usted pueda tener encuentros individuales o pueda tener interlocutores individuales que conversen con cada una de esas personas y después de amarrada a una serie de cosas, tal vez pueda producirse un encuentro. Pero cuando se inicia por el encuentro, la sensación es totalmente mediática, porque ese encuentro no va a servir absolutamente para nada. Pero absolutamente para nada. Si previamente no han sido trabajadas las cosas. Hay lecciones de las que ya nosotros tenemos que ir aprendiendo. Miren, los gobiernos mediáticos y de redes se acabaron y se van a acabar con Trump. Es decir, Trump es el mayor descrédito del gobierno mediático y de redes. Los gobiernos van a tener que volver a ser lo que eran, gobiernos de resultados. Y el resultado en política, el resultado en el Estado, se trabaja con discreción. Los resultados en el Estado se trabajan con discreción y efectividad. Eso de que usted tiene un presidente en el mundo que va a su red social y dice, Putin, párame esa guerra por una red social. Eso es ridículo. Pero ridículo, ridículo, ridículo. Eso ha terminado, El señor Xi Jinping no le va a una reunión a nadie con la que previamente no haya tenido ya un acuerdo. Es que todo se discute y se amarra. Ahora, ya hay razones para que nos reunamos, porque ya nosotros estamos de acuerdo. Ya hemos discutido un acuerdo. Entonces ya vamos a anunciar el acuerdo y ahí nos reunimos. Pero reunirse, dije, para buscar un acuerdo. No, hay que amarrar las posibilidades de ese acuerdo. Y amarrarlas significa efectivamente tú pensar en una serie de cosas, porque tú también tienes que pensar en los escenarios. Primero, desde que yo vi que esa convocatoria tenía como escenario el Palacio Nacional, bueno, señores, yo no creo que haya escenario más incómodo para un expresidente que el escenario del Palacio Nacional. Ese es un escenario incómodo. De hecho, yo conozco pocos presidentes, a menos que no sea a ir a una condecoración. Si es que le van a hacer una condecoración, un homenaje al expresidente, que el expresidente le agrade volver a Palacio. Yo no conozco, porque no es cómodo. Realmente no es cómodo. Es más, aparentaría, y yo sé que esa no es la intención, pero que se te invita con otra intención. Se te invita con otra intención. No. Ese escenario no es cómodo para un expresidente, porque tú lo que le está, digamos, enrostrando lo que fuiste y que ya no eres. No. Ese escenario no es cómodo. ¿Qué pensamos? Bueno, vamos a buscar un escenario histórico
qué sé yo, ahí está el Palacio de Borges, la sede del primer gobierno. Vamos con un escenario histórico que no sea este escenario, porque este escenario es la casa del presidente, del mandante de turno, del jefe de turno, y ustedes lo que son es una M en el turno. No. La casa de gobierno no es un escenario apropiado para eso. Lo segundo, pero también tú tienes que pensar en los demás. ¿Y quién le ha dicho a usted que Leonel y Danilo se sienten preparados o sienten que haya llegado el momento de un encuentro público? ¿O quién le ha dicho a usted que Leonel se siente cómodo en un encuentro con Hipólito? Todas esas cosas previamente usted tiene que tenerla preparada. No. La carta pública. Y mire, para tal día están convocados ustedes a Palacio. No. Así usted no va a lograr absolutamente nada. Pero absolutamente nada. Ahora, una cosa es que usted empiece a articular eso. Señores, necesitamos esto. Y vamos a articularlo. ¿Quiénes me ayudan? ¿Quiénes me ayudan? ¿Qué interlocutores tengo yo que sean interlocutores que me puedan actuar con estas personas? Y decirle a estas personas, miren, esta es la posición que tiene el gobierno. Queremos conocer la posición de ustedes. Y sobre esa base vamos a elaborar un borrador y vamos a empezar discusiones. A establecer cuáles son nuestras coincidencias y nuestras diferencias. Cuando ya tengamos algo concreto, bueno, vamos a anunciar algo concreto. Pero reunirse para hacer un anuncio. ¿Y quién ha dicho que de ese anuncio hay garantía de que va a salir nada? No hay ninguna garantía de que va a salir absolutamente nada. Eso lo que parece es una pose. Y fíjense que cuando yo lo planteé, porque no tuvimos programa en el día de ayer, y de que vi eso, dije, caramba, pero es que Palacio a mí no se me ocurre que sea el lugar más apropiado. Lo planteé y posteriormente el expresidente Fernández dijo, yo estaría de acuerdo con el encuentro, pero no me gusta Palacio. ¿Y cómo le va a gustar Palacio? ¿Cómo le va a gustar Palacio? ¿O cómo le va a gustar Palacio a Danilo? Y yo me preguntaba si Danilo se sentía preparado o Leonel se sentía preparado para un encuentro conjunto. Pero ¿y quién? La otra pregunta que hay que hacerse, ¿y Danilo se siente preparado para un encuentro con Luis? Si se siente eso hay que prepararlo, porque el país debe estar por encima de las cuestiones personales. Yo no creo en que tú puedes poner tus cuestiones personales por encima de los intereses del país. El país para un político tiene que estar por encima de los intereses particulares y de las cuestiones particulares, de las agresiones personales y particulares. Los intereses del país tienen, pero eso hay que prepararlo. Todo eso hay que prepararlo, todo eso hay que trabajarlo. Si eso no se trabaja y se trabaja con discreción y con efectividad, pues no se va para parte. Ahora, si todo lo que pretendemos es que es mediático, es que son titulares, es que son vainas, no se logra absolutamente nada. Señores, repito, eso de los benditos gobiernos mediáticos y de redes, eso se está mandando a guardar ya. Eso está mandando a guardar. Y afortunadamente una de las cosas buenas que va a tener esta gestión de Trump es eso. Es decir, que desacredita totalmente eso de querer gobernar de cara a la gente sin fajarse a discutir las medidas y las iniciativas y fajarse a trabajarlas para que sean realmente efectivas y a consultarlas con respeto a todos los actores. Cambio y fuera.